Muy buenas noches, amables televidentes. Gracias por estar con nosotros en la hora 22. Tengo la satisfacción de recibir nueva vez en el programa al doctor Roque Espaillat, quien preside el movimiento Rescate Democrático. El doctor Roque Espaillat es un profesional de la medicina con experiencia internacional, expertise en playas extranjeras para la capacitación de su profesión de médico. Sin embargo, su vida activa en los últimos 8, 10, 12 años la ha dedicado a buscar soluciones no médicas, no de salud física para el organismo humano, sino para la sociedad. Rescate Democrático es la mayor prueba de ello. Buenas noches, doctor. Buenas noches, un placer, Gregory, estar aquí contigo nueva vez. Doctor, usted deja la medicina de lado y se ha entregado al desarrollo de una lucha porque las cosas marchen bien en nuestro país. Hemos visto al Rescate Democrático en los puntos cardinales de República Dominicana y me gustaría conocer cuál es en este momento la actividad principal de la organización cívica que usted preside. Sí, mira, Gregory, tenemos que entender una realidad todos los ciudadanos de este país. Y es que ante los enormes desafíos que nuestra sociedad tiene, no hacer nada no es una opción. No podemos, como decía Dante Alighieri, que decía que los confines más oscuros del infierno están reservados para aquellos que permanecen neutrales cuando la patria padece una grave crisis moral. Él le llamó el infierno de los neutrales. Nosotros en Rescate Democrático obviamente hemos decidido no estar en ese infierno de la neutralidad, sino tomar partido, pero fundamentalmente desde la trinchera ciudadana. Nuestra primera acción como institución, que apenas tenemos 1 año y 7 meses de fundado, fue una campaña de recolección de firmas que todavía hoy se mantiene en apoyo a doña Miriam Germán, a una campaña de asentamiento ético que desde el principio sabíamos que tendría múltiples amenazas, que tendría caídas, tropiezos y dificultades, y que por eso era necesario acompañar y apoyar ese proceso. Y hoy día hemos venido realizando procesiones ciudadanas. Hicimos la primera en Asua, muy exitosa, gracias a Dios, y el sábado pasado hicimos una en Dajabón, donde planteamos una serie de propuestas para la frontera a todo el país. En ese sentido, doctor, cuando ustedes inician, yo recuerdo muy bien el proceso de recolección de firmas, inclusive hace cerca de 1 año usted estuvo visitándonos y me quedé con la inquietud cuando se recogen firmas en República Dominicana, en movimientos como el suyo, es el paso previo para formalizar el contenido de esas firmas en la solicitud de una agrupación política ante la Junta Central Electoral, buscando usted y ustedes en Rescate Democrático que las cosas marchen de mejor manera, haciendo críticas a los gobiernos de turno. Es dable entender que se puede aproximar por ahí esa gestión para ustedes pasar de movimiento cívico a institución partidaria política. Mira, nosotros decimos lo siguiente, es una opinión muy personal de Roque Espaillat Tavares. En este país, Gregory, tenemos 29 partidos políticos, lo cual desde mi opinión particular, te reitero, es una aberración. 29 partidos políticos para un mercado electoral de 7,5 millones de electores. Para que tengamos una proporcionalidad de esto, Estados Unidos, con 340 millones de habitantes, tiene 2 partidos políticos. 80-90% de los países europeos tienen 3, 4 partidos políticos o menos. ¿Por qué nosotros tenemos que tener 29 partidos políticos? Pero perfecto, si no nos costaran dinero a los contribuyentes dominicanos, perfecto, porque la libertad de asociación está consagrada en la Constitución de la República. Ahora, ¿qué es lo que para mí resulta aberrante? Es que nosotros los ciudadanos, tú, yo, los amigos que nos ven, les regalemos todos los meses $2 millones a los partidos políticos. ¿Por qué tenemos que mantener a nuestros verdugos? ¿Para qué entregarle todo ese dinero a los políticos? Para que nos mientan cuando están abajo y nos roben cuando están arriba. Entonces yo soy totalmente contrario al financiamiento público
a las agrupaciones políticas. Entonces, Rescate Democrático no busca en ningún momento poder tener autoridad, capacidad de dirigir estamentos institucionales. Mira, hay una realidad que nos impone la vida y es que los cambios fundamentalmente se hacen desde el poder. Nosotros planteamos que hay que inundar la política de ciudadanos. Nosotros planteamos y ejercemos eso en cada comunidad del país, uniendo lo mejor de esas comunidades, la gente decente, la gente de trabajo, la gente honesta, para que se organicen. Porque mira, aquí se nos impone refundar la nación, pero la refundación de la República, Gregory, solo es posible desde el corazón de los ciudadanos hacia las instituciones del Estado. No podemos creer que las soluciones que necesita la nación van a venir desde la partidocracia hacia los ciudadanos. Pero es que los partidos son los que llegan a los estamentos de dirección del país, doctor. Entonces, yo puedo estar de acuerdo con el Rescate Democrático, pero voy a estar limitado a que esa organización que a mí me interesa, que admiro, que participo en ella, pues no pueda llegar a un punto donde se decide ni en el sector legislativo, ni mucho menos en el sector del Poder Ejecutivo. Entonces, ¿cómo ustedes van a manejar esas buenas intenciones que pueden llegar a un punto en que no puedan hacer más, a menos que se conviertan en permanentes orientadores, asesores, recomendadores de cómo las cosas deben ser manejadas o hechas en el país? Mira, yo quiero puntualizar eso porque es particularmente importante. Nosotros decimos, si no hay pueblo, ¿para qué tú necesitas partido político? Eso es lo primero. Por eso nuestra prioridad es que la parte sana y decente del país se organice. Ahora, una vez organizado, como ya está ocurriendo, necesariamente tenemos que dar el paso para que ese estado emocional en la sociedad, ese espíritu, esa voluntad ciudadana pueda tramitar y transitar hacia la política, pero desde la perspectiva ciudadana. Usted dice que ya está sucediendo, ya se está organizando. ¿Cómo? Mira, nosotros hemos recorrido el país de norte a sur, de este a oeste. ¿Y qué tratamos de dejar en cada comunidad que visitamos? Municipio por municipio, distrito municipal por distrito municipal, núcleos ciudadanos, donde la gente seria, decente de trabajo de esas comunidades se van organizando. Y yo siempre digo una cosa que a los jóvenes que nos acompañan no les gusta, y es que yo digo, no se trata de seguir a Roque Espaillat, no se trata de seguir a Rescate Democrático, se trata de organizar lo mejor del país para provocar los cambios que la nación requiere y que son urgentes, Gregory. Porque mira, todos queremos una mejor patria, pero esa mejor patria no nos va a caer desde el cielo. Tenemos que construirla entre todos, pero para eso tenemos que pasar de la mente al músculo, tenemos que pasar de la saliva al sudor, porque no es tiempo de quejarnos, es tiempo de actuar. ¿A quién le dejamos los desafíos que tenemos por delante? Te cito algunos ejemplos muy puntuales. Nosotros somos una nación, Gregory, profundamente amenazada. Si tú quieres destruir una nación, no necesita misiles, bombas ni ejército. Erosiona los valores que cohesionan esa nación y tú habrás derrotado ese país. Y nosotros tenemos una profunda crisis de valores. Aquí una megadiva llena de silicona es más venerada que una maestra, es más venerada que una enfermera. Pero tenemos desafíos enormes en el tema medioambiental. En los últimos 20 años, más de 600 pequeños ríos y arroyos se han secado. Cualquiera diría, doctor, pero son pequeños ríos que siempre se secan. Ajá. Y el Yaque del Norte, una cuenca hidrográfica que impacta más de 3 millones de dominicanos, ha perdido el 73% de su cauce en los últimos 50 años. ¿La causa? La deforestación, el brutal golpeo al medio ambiente. O sea, tenemos que sentarnos entre todos, Gregory, a pensar y a repensar esta nación. Mira, un ejercicio simple, yo invito a los amigos que nos ven que hagan el siguiente ejercicio, que piensen en el cauce de los ríos que ellos conocieron en su infancia y su adolescencia y que lo comparen con la realidad de hoy. Y es aterrador. Bueno, en mi caso yo le puedo mencionar el río de mi pueblo, Gaspar Hernández, que hoy es apenas un riachuelo. Un riachuelo y verdaderamente es producto del socavamiento para conseguir los agregados desde que inicia hasta el lecho que cruza por el centro del pueblo.
Entonces, ¿qué país le estamos dejando a nuestros hijos y nietos? ¿Y por qué pasa, doctor, que la flora dominicana, nuestra vegetación, muchas veces ha sido atacada y siempre hay ese tema de que debe recuperarse, pero también hay anuncios fastuosos, interesantísimos, en distintos periodos de gobierno, de planes de siembra y de reforestación? ¿Cuál es la realidad de la repoblación vegetal en República Dominicana? Mira, es la misma que pasa en todos los sectores de la sociedad, que aquí ha faltado esto, muñeca, mano dura, determinación, coraje, para tomar las medidas que hay que tomar en este país. Pero también ha faltado amor por esta tierra. Infelizmente a nosotros hemos sido gobernados por gavillas, por pandillas de delincuentes, de cuatreros, de corruptos. Y eso no es muy absoluta esa apreciación. Bueno, ahí están los hechos. Me remito a los últimos 30 años. ¿Tú crees que esa es una apreciación que falta la verdad cuando se refiere a los gobiernos presididos por Leonel Fernández? ¿Tú crees que es posible que la mina de oro a cielo abierto más grande del mundo, propiedad tuya, mía, de todo lo que nos acompaña aquí los amigos televidentes, era nuestra esa mina? Y ese farsante la regala mediante un contrato donde el 97% de lo que genera la mina va a una corporación extranjera y el 3% a República Dominicana. ¿Se renegoció ese acuerdo de manera satisfactoria? Claro que no, porque es que la política lo contamina todo. Juana Barceló, que es la cabeza de Barrigol, pregunta la relación que tiene con el actual ministro de Energía y Minas, porque así opera el sistema. Yo te aporto millones de dólares, un empresario, y entonces el sector que lo debe regular la actividad de ese empresario le pone un monigote de él. O sea que las relaciones comerciales del contrato de Barrick Gold sigue siendo oneroso para este país. Para la República Dominicana. Pero claro que sí, pero claro que sí. ¿Se conocen los términos del contrato actual? Sí, claro que sí, y se plantea una redistribución que es menos onerosa, pero igual lesiva. Tú sabías que a las concesiones mineras aquí para este 2022 en el presupuesto hay 5.000 millones de exoneración a los impuestos a los combustibles. ¿Y tú crees que se justifica? Pero claro que no, pero ven acá. Extraen el oro, los metales preciosos, nosotros tenemos que exonerar el combustible. ¿Y por qué no se le exonera a la dueña del pequeño salón? ¿Por qué no se le exonera al productor agrícola que tiene que venir de Moca a traer un camión de yuca aquí al mercado? Eso no, eso a nadie le importa. Lo que importa son los poderosos. ¿Por qué? Porque una campaña presidencial cuesta miles de millones de pesos, miles de millones. ¿Y quién pone ese dinero? ¿Y Barrick Gold cotiza con los partidos políticos? Bueno, no lo puedo afirmar porque no tengo la evidencia física, pero todos los creyentes van a la iglesia y rezan con el que va a ganar. Ya. Siempre ha sido así, ¿eh? Pero ese mismo Leonel Fernández, Gregory, regaló la generación eléctrica. ¿Tú sabes cuánto está planteado el subsidio para este año? Cerca de 1.500 millones de dólares. Porque aquí hay contratos de generación, Gregory, que establecen que a la planta eléctrica apagada hay que pagarle lo mismo que encendida. Entonces, el que firmó ese contrato en representación del Estado Dominicano, ¿por qué está suelto? Probablemente está en casa de campo, ya anticipando el fin de semana, disfrutando los manjares de la vida y los mejores vinos y los mejores productos de los manantiales de Escocia, y el pueblo allí fajado trabajando. Entonces, el modelo social no es sostenible sobre las bases en que está planteado y es necesario que todos nos involucremos. Pero ¿y qué pasó con Danilo Medina? Danilo Medina depredó los fondos públicos de la nación. Pero ahí están los casos. ¿Tú crees que es posible que Jean Alain haya escogido para hacer una cárcel un pantano? Y él mismo dice, es imbécil, dice, bueno, como es un pantano, tengo que abrir una licitación para limpiar esos terrenos, con un presupuesto de 1.700 millones de pesos. Para limpiar lodo, cuando el Estado Dominicano tiene tierra en miles de lugares diferentes donde se puede hacer la cárcel. Pero ahí estaba el negocio, porque es difícil auditar el movimiento de tierra, y más si es fango. ¿Y la justicia en este momento no está en vías de ponderar esa situación? Yo entiendo que sí, pero no te voy a decir aquí quién ganó esa licitación. Lo que eran jefes de Jean Alain en su vida privada. Cuando él era un empleado, los jefes de él, una división de esa empresa fue la que ganó la licitación.
Así operan las mafias del poder. ¿Y tú crees que es diferente con ese farsante que está ahí de Leonel Fernández, que está planteando soluciones a este país que él nunca aplicó? ¿Para qué? Para que en este país vuelvan a ser hombres del presidente, vuelva Félix Bautista, para que vuelva Víctor Díaz Rúa, para que vuelva Diandino Peña, para que vuelva Freddy Pérez. ¿Y qué pasa con el votante, que es quien decide quién le va a dirigir? El votante está exento de responsabilidad porque si una persona tiene derecho para escoger y ser escogido y se presenta y yo le marco, entonces es responsabilidad mía empujarlo con ese voto. Mira, tú nunca puedes elegir lo que no tienes como opción sobre la mesa. ¿Cuáles son las opciones que le hemos dado a los votantes dominicanos? El votante dominicano es más inteligente de lo que mucha gente cree en este país. Yo he descubierto eso recorriendo calles, plazas y avenidas de este país. Entonces no habría que temer que haga una buena escogencia. Lo que pasa es que el sistema partidario, el sistema está podrido, Gregorio. ¿A quiénes llevan los partidos de candidatos? ¿Cuáles son las opciones que nos dan? ¿Qué está planteado aquí? Leonel. ¿Y tú crees que Leonel le soluciona los problemas de este país? ¿Qué está planteado aquí? Abel Martínez. El PLD, el que sacamos hace apenas 2 años y medio, hastiado de que nos robaron con una fiereza como las hienas salvajes depredan y despedazan a su víctima. Así fue que nos robaron esos PLDistas. Y esa es la solución que tenemos. Y encabezado hoy por un candidato que fue presidente de la Cámara de Diputados durante 5 o 6 años. Es lo primero que tiene que comenzar a decirle a este país a Abel Martínez, su riqueza, ¿de dónde salió? Él es adicto a una marca de camisa que vale 200, 300 dólares cada una. ¿De dónde salió esa riqueza? ¿Heredada? No. ¿Dónde está la vida empresarial que le generó esa riqueza? Esas son las cosas que tenemos que hablar en este país. Y por el otro lado tenemos el presidente Abinader, que yo estoy convencido que es un hombre bueno, un hombre decente, pero un hombre que es víctima, por un lado, de las élites empresariales y por el otro lado de Hipólito Mejía. Yo recuerdo que en la primera participación que usted tuvo en este programa indicaba que el presidente Luis Abinader estaba solo. Absolutamente. ¿Usted reitera esa situación? Más que nunca. Y le digo otra cosa. ¿Cómo usted explica esa soledad? ¿Cómo la justifica? Mira, la primera evidencia de eso es que si invertimos los roles aquí, yo te pregunto, dime un ministro que haya salido defendiendo al presidente Abinader. Dime uno que se haya subido al ruedo, que se haya lanzado al ring a defender a ese hombre. Dime uno. No hay. Y obviamente está solo. Y yo de aquí le quiero decir lo siguiente. En un contexto tan complejo como el que tenemos en el país y en el mundo, Gregory, impulsar un proyecto de reelección va a obligar al presidente Abinader a caminar pisoteando el poco o mucho legado que ha construido hasta ahora. ¿Cómo así, doctor? Porque usted está defendiendo la probidad, la buena intención del presidente, y entonces ahora indica que va a tener que pisotear lo que han dado, el camino que han dado. ¿Cómo se explica? Gregory, es que aquí tenemos que decirle la verdad a este país. ¿O alguien cree que se puede impulsar un proyecto de reelección que electoralmente luce cuesta arriba, sin que se le quiten y se suelten los caballos? ¿Tú crees que se puede impulsar un proceso de reelección sin dar la ración del BOA a las élites empresariales? ¿Tú crees? Cuando Leonel anda prometiendo ahí lo que ellos quieran. Porque Leonel le garantiza a esas élites empresariales, ¿tú sabes qué? Volver a ser intocables. Y 2, darle lo que queda del país. Y el presidente Abinader, si quiere competir contra eso, tiene que subir la apuesta. Con el agravante de que tenga el poder no puede prometer, tiene que resolver. Estaba yo hace unos días en compañía en la oficina de una persona muy prominente y me decía, sin corrupción no hay reelección. Pero eso es así. Eso es un manual. Hay que soltar los caballos. Muchachos, denle para adelante porque hay que ganar como sea y después averiguamos. Doctor, vamos a hacer una pausa. Roque Espaillat, de Rescate Democrático, continúa después de la pausa.
Doctor Roque Espaillat, en su anterior participación, recuerdo que usted mencionó también, dijo esta expresión: tenemos un futuro en República Dominicana de desesperanza. Así es. Mira, ¿Se mantiene esa expresión? se ha empeorado. El mundo como lo hemos conocido está desapareciendo. Se nos viene encima un mundo completamente distinto. Lo que está ocurriendo a escala global y la misma guerra de Ucrania, que eso se está peleando en Ucrania, pero ahí tú tienes la confrontación de Rusia, China e Irán de un lado y del otro lado Europa y Estados Unidos. Porque mira, hay una declaración que hicieron de forma conjunta Rusia y China el 15 de febrero de este año, que yo invito a que la busquen y la lean quienes no la hayan visto. Ahí ambos países plantean un nuevo orden global y cuestionan de forma cáustica, severa, el concepto de democracia, el concepto de derechos humanos que Occidente ha construido. Ahora, ¿qué es lo relevante de eso? Que plantea que ambas naciones están en un proceso de desanclaje de Europa y de Estados Unidos. Te cito un dato de las consecuencias. El mundo no va a volver a ser jamás lo que fue hasta ahora. Te pongo un dato. ¿Poniendo qué como referencia? ¿La crisis Rusia y Ucrania o la pandemia? Ambas cosas. Mira qué ha ocurrido con la guerra en Ucrania. Que Occidente le congela 320.000 millones de dólares de fondos del Banco Central ruso, congelado. Y yo digo, y después de esa experiencia, ¿qué país va a depositar sus fondos en los bancos centrales occidentales? Eso va a replantear brutalmente las finanzas globales, por un lado. Y por el otro lado, en este mundo pospandémico, los estados emocionales están brutalmente alterados. ¿Tú sabes qué dicen los estudios, Gregory? 9 de cada 10 dominicanos no creen quién tiene al lado. Hay una grieta brutal entre los políticos y los ciudadanos. ¿Por qué es que los políticos no han resuelto ninguno de los problemas de esta nación? ¿Tú crees que es posible que en los últimos 30 años esa clase política ha manejado cerca de 400.000 millones de dólares en este país? ¿Y qué problema se ha resuelto? ¿Tú crees que es posible que el sistema educativo nuestro, a través del 4%, del 2012 a la fecha, se ha gastado 31.000 millones de dólares en el sistema educativo y los niños aprenden menos que nunca? ¿Podemos como sociedad seguir así? ¿Y dónde usted ve la falla de que no se haya producido un avance, en este caso el ejemplo que pone en la educación? ¿No manejo adecuado de esos fondos o capacidad para manejar un sistema adecuado de educación? Yo diría que ambas. En el caso del ministro que nombró el presidente Abinader, Roberto Fulcar, primero es un imbécil y segundo, no tiene condiciones morales para dirigir una escuela primaria, mucho menos un Ministerio de Educación con 250.000 millones de pesos. ¿Por qué usted es tan rudo con esa expresión? No, yo digo lo que se puede decir en este medio, lo que yo pienso de él es mucho peor de ahí. Lo que pasa es que por respeto a ti y a la audiencia no digo lo que realmente pienso de él. Esa es la realidad. ¿O tú crees que un hombre que se respete permite 700.000 pesos de que en compra de orquídeas? ¿Tú crees que una gente que se respete, un ministro que se respete, tiene 118 abogados en el departamento legal? Dice el ministro actual, no yo. 8.000 empleados asignados a la sede central del Ministerio de Educación. ¿Quién hace eso? Un imbécil, un degenerado, un enemigo de esta patria. Porque eso es dinero de él. Eso es dinero tuyo, mío y de todos nosotros. ¿Y por qué él puede disponer de una manera tan bochornosa los fondos de esta nación? Y ahí es que el presidente Abinader se equivoca, entonces lo nombra ministro sin cartera. Eso lo había que mandarlo a la Parrancha, allá en San Juan de la Maguana, donde él salió. O quizá mandárselo a doña Miriam Germán, que es lo que yo haría si yo fuera el presidente de la República. Se lo mando a doña Miriam Germán amarrado. Porque yo soy médico y aspirina no cura cáncer. El cáncer es radioterapia, quimioterapia y darle de frente. Ahí es que usted dice, como mencionaba en el primer segmento, que para algunas cosas en República Dominicana ha faltado muñeca. Oh, pero evidente. Mira, tú vas a la cuenca del Nizao, que es una de las cuencas hidrográficas más importantes del país, yo estuve allá, y eso está depredado de una forma brutal. Oh, porque un grupo de empresarios y de granceras acabaron con eso.
Y el agua de millones de dominicanos puede estar sujeto a los intereses mercuriales de 4, 5, 10, 20 o 100 empresarios. Pero ven acá. ¿Y dónde que estamos? En la época del Concho Primo. No hablamos que somos una sociedad moderna. ¿Tú crees que es posible que aquí tengamos 761.000 millones de pesos en fondos de pensión acumulados ahí? Y tú y yo tenemos que trabajar, según la ley 8701, tenemos que cotizar 360 meses. Pero un diputado y un senador con 8 años se va becado para su casa. La ley tiene que cumplir un requisito esencial y es ser justa e igual para todos. Si la ley no es igual para todos, no es ley. Entonces, el sistema jurídico opera aquí de forma eficiente y de forma equitativa. Aquí hay miles de dominicanos, Gregory, presos por un pollo, un salami, un racimo de plátano, pero el que se roba 3.000 millones no. Ese es un prohombre de la patria, que es recibido con beneplácito en los clubes de la alta sociedad. Ajá. Y entonces el que se roba un pollo preso porque la ley dice eso. El modelo social que tenemos no es sostenible. Incluye entonces, por ese ejemplo último que usted pone, una falla evidente también en el método de aplicación del Poder Judicial. Evidentemente, evidentemente. Pero los ciudadanos tenemos que estar claros aquí, Gregory, que el proceso de asentamiento ético en este país va a tomar 20 o 25 años y nos necesita todo involucrado y opinando y presionando, porque doña Miriam, en quien yo creo plenamente, pero no solo está enfrentando a políticos corruptos, está enfrentando toda una cultura corrupta. Doctor, es que lo que usted menciona, las críticas que usted hace a diferentes aspectos de nuestra vida, de cómo funcionamos aquí en República Dominicana, este país tan especial, en el sentido positivo lo digo, se queda trunco cuando, por ejemplo, el ejemplo que usted da ahora, que habla y resalta las cualidades de doña Miriam Germán. Sin embargo, ese es un caso, igual cuando usted mencionaba al exministro de Educación. Usted está individualizando con una persona. Sin embargo, me gustaría escuchar qué piensa al respecto de lo que deberíamos lograr. Institucionalización, que para mí ese es quizás el principal problema de la República Dominicana, la falta de institucionalización. No depender de una persona que esté bien intencionada o no sufrir las consecuencias de una persona que ha cometido desmanes en una institución que dirige. Mira, lo primero que los ciudadanos decentes y de trabajo de este país tenemos que unirnos entre todos y usar lo que es el símbolo de nosotros en el rescate democrático, que es la escoba. Tenemos que barrer toda la basura política y todas las mafias empresariales de este país. Eso es lo primero. Y si no barremos toda esa basura, nos quedamos sin patria. Porque como te decía anteriormente, somos una nación profundamente amenazada. Pero Rescate Democrático no tiene capacidad de utilizar o tener acceso a una escoba, porque Rescate Democrático no puede, y es mi observación que le hacía al principio, acceder a ningún estrato de poder, porque no es partido político, no tiene alianza coyuntural con ninguna organización gubernamental para ocupar puestos donde sí se puede utilizar la escoba. Desde la trinchera suya, que es excelente, fabulosa, tiene aliados morales como este programa, usted puede hacer la exhortación, sin embargo no puede ejecutar. Nosotros tenemos como filosofía en nuestra organización pasar de la saliva al sudor. Te voy a responder con lo que me dijo un amigo que yo aprecio mucho y me lo dijo anoche. Me dijo lo siguiente: pero tú estás bateando para un averaje alto, porque denunciaste a Macarrulla, hiciste una acción legal contra Macarrulla y cayó. Denunciaste en noviembre del 2020 a Roberto Fulcar y cayó. Y él me decía medio en broma, ¿y cuál es el siguiente? O sea, que hemos hecho aportes concretos. El hecho de haber sacado a Macarrulla de ahí puede representar más de $1.000 millones en ahorro para este país, para que estemos claros. Yo no te puedo decir que el 99% de esa caída es responsabilidad de Rescate Democrático, pero tampoco nadie me puede asegurar que es un 1%. Llevamos a Macarrulla a la justicia, lo denunciamos por el literal atraco de Sanssouci. Tú sabes lo que es Leonel Fernández, entregarle 495.000 metros de tierra. Ahí en la Avenida España, toda esa Avenida España ahí, a cambio de $39 millones en obra. Pero abajo del río hay miles de familias que no tienen dónde vivir. Y entonces, doctor, los legisladores que
que refrendaron ese contrato formal, institucional, ¿qué papel juegan? Payasos, payasos y también cómplices del sistema. Presidía la Cámara de Diputados, porque es que el sistema se recicla, esta basura política se recicla. ¿Tú sabes quién era el presidente de la Cámara de Diputados cuando se aprobó ese contrato de regalarle eso a Macarrulla? ¿Tú sabes quién? Alfredo Pacheco. El mismo que ahora aprobó el fideicomiso de Punta Catalina, donde la planta eléctrica más importante de este país y el bien material más valioso de esta sociedad, se lo estaban regalando para que lo administrara un comité técnico de 5 personas que eran eternos ahí. Ellos podían designar su sucesor. ¿Tú te imaginas lo que es? Un bien público ponerlo en manos privadas, pero también le daba poder a esas 5 personas para enajenar el 100% de esa planta. Ellos podían comprometer y tomar préstamos por el 100% del valor de esa planta. El mismo que en el 2005 hizo esa travesura. En el 2021, 2022, vuelve y repite lo mismo en el gobierno del presidente Abinader. Por eso hay que barrer a toda esa basura, a todas, sin excepción, de todos los partidos políticos. Y limpiar eso, limpiar el Congreso. Porque mira, yo estuve el sábado en Dajabón. Podemos pedir, los dominicanos podemos pedir y esperar que en la frontera haya la decencia, el decoro y el orden que no hay en el Congreso de la República. Si no hay decencia ahí en el Congreso de la República, no puede haber en la frontera. Porque ven acá, y somos locos. Lo que no ocurre en el Congreso, la dignidad y decencia y decoro que no hay en el Congreso de la República, ¿lo va a haber en la frontera? No, por Dios. Entonces hay que arreglar la casa aquí para que llegue la ley y el orden hasta la frontera y solo así podremos preservar esta nación. ¿Considera que, igual que la crítica que hace al Congreso, de que puede tener o tiene personas de relevancia moral en ambas cámaras? Yo diría que un 5% de lo que hay ahí sirve, el otro 95% es basura. Banqueros, narcotraficantes, delincuentes. Hay muchos delincuentes ahí. Pero no lo digo yo, hay uno que está preso en Estados Unidos por narcotráfico. Y hay 3 o 4 sometidos a la justicia. ¿O soy yo que lo digo? Lo dice la conducta de ellos. Ahora, ¿cuál es la tragedia de este país? ¿Van a repetir eso en el 24? Entonces nos vamos a quejar del 2024 al 2028, que toda esa basura repitió en el Congreso. ¿Y nosotros qué estamos haciendo para que eso cambie? Mira, el control del gobierno de lo público es tarea de todos nosotros, porque es nuestro dinero. Aquí dice el presidente Abinader dispone 1.000 millones para tal cosa, y él abre la cartera de él, el bolsillo de él para poner esos 1.000 millones. Es dinero tuyo y mío. Vigilemos que eso se haga bien. Seamos todos veedores de eso, porque no hay otra salida, Gregory. Y oye, la situación del país es urgente. Nosotros compartimos una isla con Haití. Como decía Shakespeare, que si bien es cierto que los humanos jugamos las cartas, no es menos cierto que es el destino el que la baraja. Y el destino nos barajó una carta que es Haití. Pero ¿tú sabes cuánto es Haití? Alrededor de 20 millones de personas. 20 millones. ¿En qué yo me baso? El censo que hizo la ocupación militar norteamericana en 1920 en Haití y República Dominicana. ¿Tú sabes qué resultado arrojó? Que la población de Haití eran casi 2 millones y la de nosotros eran 894,000. Si le aplicamos la misma tasa de crecimiento a Haití y a República Dominicana, nosotros somos 10 millones y ellos son 20. Entonces tenemos 20 millones de personas en un territorio que es apenas un poco más de la mitad del territorio dominicano. Entonces tenemos un problema, el doble de gente en la mitad del territorio. Pero tú sabías que el 95% de los jóvenes haitianos ni estudian ni trabajan. 80% de la población de ese país vive en pobreza o pobreza extrema. Son $1 o menos al día. 65% de esa población no sabe leer ni escribir. Y apenas 5% del territorio de Haití todavía tiene algún nivel de superficie boscosa. Dime, ¿a quién le dejamos ese desafío? ¿A quién? Que me digan quién va a atajar 15, 20 millones de personas con sed y con hambre y con toda la ignorancia que un alma humana puede albergar. Y ahí se está haciendo un muro que es un muro de juguete. Es un muro de juguete. No nos engañemos. Yo nunca voy a venir aquí a hablar mentiras. Para eso me quedo sentado en mi casa. ¿Usted habla por la impresión física que le da el muro? Porque he estado 10 veces, 15 veces viendo el muro. Porque a mí no me gusta que nadie me cuente. Yo voy y veo. Y ese muro, ¿tú sabes cuánto? ¿Tú sabes lo que es el muro? 5 o 6 pies en hormigón. Y de ahí 5 o 6 pies más en malla metálica. O en hierro. Gregory, si tú haces un muro de 10 pies de altura y del otro lado tienes gente con sed y con hambre, te van a hacer una escalera de 11 pies. Si haces el muro de 20 pies, te van a hacer una escalera de 21.
Y si hace un muro de 100 pies de altura, te van a hacer un túnel. El muro que hay que hacer en la frontera, ¿tú sabes cuál es? Este. El muro de la ley, del orden, de la autoridad y del progreso, del bienestar. Hay que hacer un muro de desarrollo en la frontera que sirva de contrapeso. Tenemos que crear instituciones fuertes aquí. ¿Tú crees que tenemos un ejército de verdad? Yo he ido a la frontera en innumerables ocasiones. De hecho, el domingo transité toda la carretera internacional. Ahí hay 70 kilómetros de lado y lado, que tierra de nadie. Yo vi y visité los puntos de chequeo, y hay 4 puntos de chequeo. Uno en el corte, llegando aquí a Pedro Santana, uno que se llama La Palmita, y el otro que no recuerdo. 2 soldados. ¿Tú sabes cuál es la edad promedio de los soldados? 19 años. Dime, ¿tú crees que 8 soldados en 70 kilómetros cuadrados? O sea, un punto de chequeo... En 70 kilómetros lineales, perdón. Un punto de chequeo está compuesto, lo que usted vio, por 2 soldados. No, lo tengo grabado en video. Yo cuando hablo con pruebas, que lo tengo grabado en video. 2 soldados, 19 años. Uno de Boca Chica y otro aquí de la capital, en el punto de La Palmita. Lo encontré durmiendo los 2 muchachos, 3 de la tarde un domingo, dime. Pero la edificación que está ahí, que es una torre de observación de la época de Trujillo, los puntos de chequeo, 2 de ellos fueron de la época de Trujillo. Entonces dime, ¿es el país que le vamos a dejar a nuestros hijos? Entonces estamos luchando porque los muchachos vayan a la universidad, porque se compren su carrito, porque echen para adelante. ¿Y en qué país van a echar para adelante? Y en este mundo post-pandémico hay para dónde coger. Vamos a coger para la Europa que se está agarrando en una guerra con un nivel de confrontación y muerte que no se veía de la Segunda Guerra Mundial. ¿Para allá que vamos a mandar a los muchachos? Una Europa con una carestía en el precio de los combustibles, una inflación que no veía hace décadas. Aún en Estados Unidos, en un fin de semana, hay 11 atentados en centros comerciales y en escuelas. Estados Unidos tiene el 5% de la población del mundo y tiene el 25% de la población carcelaria. Hay una crisis con el fentanilo. ¿Para allá que vamos a mandar a nuestros muchachos? No, señores. El pleito es aquí que tenemos que echarlo. Y te lo dice una gente que vivió muchos años en Asia, en Corea del Sur. No hay un país más lindo que este, ni más rico que este. Este es un país brutalmente rico. Rico. Oigan, señores, se lo digo de frente. Este es un país rico, pero que los políticos han empobrecido. Esas observaciones, críticas, preocupaciones que usted, a través de Rescate Democrático o Rescate Democrático a través de usted y el equipo que lo dirige, van en sintonía con buscar lo mejor para la sociedad. En ese sentido, doctor Roque, sobre valores, ¿qué opinión tienen ustedes? Mira, esta clase política corrupta creó un sistema de valores en nuestra sociedad, donde el tipo inteligente, listo y brillante es al que a la sombra del poder se enriquece. El que se faja a trabajar es el idiota. Tenemos una profunda crisis de valores. En los barrios, tú sabes cuál es la muchachita inteligente, la que aparece en una pasola nueva y con unos tenis caros. La que está estudiando en la universidad y llega a las 10 de la noche sin cenar, dice, la loquita del barrio. ¿Y para dónde va ella? ¿Estudiando para qué? Porque la mamá de ella hace 5 años que se graduó de maestra y no consigue un trabajo. ¿Y para qué ella está estudiando? Esos son los valores que nos han inculcado. Y ese es el modelo social que estos políticos basura y estas mafias empresariales han construido en este país. ¿Cuáles son las oportunidades que tienen nuestros jóvenes? ¿Cuáles son las oportunidades que hay en la frontera? Y usted no pone parte de esa responsabilidad no solamente a la dirección política, sino también al hogar, a la atención en el hogar, a la atención en la escuela. Mira, para mí la familia es el primer órgano moral de una sociedad, pero que la pirámide social es permeada por los ejemplos que vienen desde arriba. Tú nunca vas a poder poner orden abajo si no pones el ejemplo arriba. Tú sabes que nosotros planteamos el sábado pasado en Dajabón, hicimos 5 propuestas. Te digo brevemente una. Construir 3 cárceles en la frontera, una para los corruptos del PLD, otra para Leonel y su pandilla y otra para los del PRM que ya se están equivocando. Vamos a trancarlo a todo en la frontera para que sepan lo que es vivir con 40 grados Celsius de temperatura, que sepan lo que es la inclemencia de la frontera, para que sepan lo que pasa en esos dominicanos que están ahí fajados y que están pobres por ellos.
Vamos, doctor, los otros 4 puntos a ver si los desarrollamos en el segmento final de la hora 22. El doctor Roque Espaillat, de Rescate Democrático, esta noche con nosotros. Venimos en breve. Doctor Roque Espaillat, esta semana, precisamente hablando de situaciones de la justicia, de la valoración que usted le da a las acciones que se producen desde la Procuraduría, el presidente de la República ha dado instrucciones al consultor jurídico para coordinar y dar los pasos del lugar y que se pueda lograr la creación de un Ministerio de Justicia. Un poquito de opinión sobre eso para que pasemos a otros temas en estos últimos minutos que nos quedan. Mira, tiene que haber un manejo integral de todo lo que es el sistema penitenciario, de justicia y de prevención del crimen. Pero la fiebre no está en la sábana. No es cambiar el nombre al Ministerio de Justicia y que se integre. Es que la ley se aplique, caiga quien caiga. Tenemos buenas leyes. Leyes de sobra. Este país está sobrediagnosticado y sobreregulado. Lo que pasa es que no se cumplen. Yo te pongo un ejemplo. Aquí se acaba de mandar para la casa a Alexis Medina. Un delincuente, un corrupto. Ahí están las evidencias de sobra. Doctor, está pendiente de decidirse en un tribunal si él o los otros casos que están pendientes de judicialización determinan que hay culpabilidad. Está pendiente, Pero doctor. vamos a resolver eso, vamos a ahorrarlo ese proceso y sentarlo aquí, que no diga la riqueza que tiene, de dónde salió. Miles de millones que él tenía en cuenta por cobrar en el sistema eléctrico. ¿De dónde él sacó esas riquezas si en el 2011 estaba en la ruina? No tenía para pagar el cable de su casa en el 2011. Entonces que venga y nos diga aquí y resolvemos el problema de una vez. Porque en este país tenemos que hablar claro. Gregory, mira, yo digo que de rodillas solo ante Dios. Y podemos gastarnos 7, 8 años. ¿Tú sabes qué están esperando con eso? Que lleguen ellos al poder otra vez para dejar eso así. Ajá, y 27,000 presos que hay aquí sin sentencia definitiva. Ahí no hay debido proceso. Entonces, la política anticorrupción de la lucha en contra de las inacciones hacia el Estado que lleva este gobierno, ¿cómo usted entonces la califica? ¿Qué calificación le da? Doña Miriam está remando contra la corriente. Yo escribí un artículo hace año y medio donde decía, doña Miriam, espada o escudo, donde decía que el presidente Abinader tenía 2 caminos con esa designación. O convertirlo en una espada ética que adecentar este país, o convertirlo en un escudo para él protegerse y decir, yo la nombré, yo no puedo intervenir. Si no ocurre justicia, es porque ellos no pudieron o no quisieron, pero yo la nombré. Ajá. Y el problema es nombrar a doña Miriam. El problema es nombrar a doña Miriam y ponerle todo el gobierno detrás a respaldarla. Hay informaciones que piden y duran meses y no la dan. La visita sorpresa, donde se robaron miles de millones de pesos. Dime dónde está ese expediente. Es que esa es la realidad, hermano. Esa es la realidad. Los políticos nos mienten, se burlan de nosotros y se tapan uno con otro. Y el presidente Abinader, le reitero, que para impulsar la reelección tiene que estropear el poco o mucho legado que ha construido hasta ahora. Se va a tener que enlodar hasta las pestañas. Y él no merece eso, ni el país tampoco. Doctor, mire, déjeme hacer una especie, para distender un poco. Hace unos días vi en una de las carreteras que me cruzó por el lado, yo estaba parado en un lugar, un autobús grandísimo, majestuoso, que dice de ambos lados, el cobrador. Indago y me entero que ese autobús es propiedad de Rescate Democrático, pero es que ustedes tienen una agencia de cobros para poner ese autobús con ese letrero del cobrador. ¿Qué significa eso? Muy sencillo. 95% o más de los políticos de este país son ricos o muy ricos, mientras los ciudadanos tenemos ¿qué? Entonces hay una factura pendiente. Tenemos muchas facturas pendientes y que vamos a cobrar. ¿Tú crees que es posible que la AFP se lucre con nuestro dinero mientras los ciudadanos no tienen acceso a salud? Ese es el objetivo del autobús, claro, del cobrador. Entonces, normalmente, entiendo, ya ustedes se trasladan ahí. Así es. En los recorridos que hacemos por el país lo hacemos en ese autobús,
Pero lo más importante, Gregory, es que hay la convicción y la determinación de cobrar la factura. Las facturas que nos deben los políticos, esos políticos basuras que tenemos y las mafias empresariales, le vamos a cobrar las facturas. ¿Tú crees que es posible que Punta Catalina costó el doble de lo que debió haber costado y no hay nadie preso? Pero tú te pasas en rojo y te ponen una multa. ¿Por qué la ley? Y para el de Punta Catalina no hay la ley. ¿Tú crees que es posible que el Boulevard Turístico del Atlántico se firmara aquí y pagarle casi 100 millones de dólares cada año por 40 años? Por 100 kilómetros de carretera, Gregory. 4.000 millones de dólares íbamos a pagar. Todos los que firmaron eso y están podridos en dinero en representación del gobierno dominicano, lo vamos a dejar en su casa. ¿Tú crees que Alexis Medina, arresto domiciliario en un penthouse? ¿Tú sabes lo bueno que estar preso en un penthouse con toda la delicadeza del mundo, con todo el confort que el dinero puede pagar? Ese es el castigo que le está dando esta sociedad a ese delincuente. ¿Y tú crees que eso es posible mientras los dominicanos se mueren allí en las cárceles? ¿Tú crees que ese modelo social es sostenible? Entonces esa factura hay que cobrarla y la vamos a cobrar sin miedos, sin vacilaciones y de rodillas solo ante Dios. Ese es el compromiso. ¿Alguna agrupación política ha tenido contacto o ustedes con alguna agrupación política para coordinar algún tipo de actividad? Puede ser patriótica, no sé, pero también se acercan las elecciones en 2024. ¿Cuál es la actitud de ustedes hacia relacionarse con algunos partidos políticos? Mira, hay fuerzas de las llamadas emergentes, partidos políticos reconocidos, con lo que nosotros tenemos política de puertas abiertas. Hemos conversado en reiteradas ocasiones, siguen esas conversaciones en curso. ¿Se puede mencionar nombres de esas agrupaciones o no? Nosotros tenemos vínculos afectivos con personas en clave de Frente Amplio, hemos conversado con Patria para Todos, hemos tenido contactos indirectos con figuras cercanas a Alianza País, con gente seria y decente de este país. Pero nuestro enfoque es sudor, no saliva, es pasar de la mente al músculo y hacer cosas. Si en el camino todas esas fuerzas, que es lo que debe ocurrir, que nos juntemos todos para impulsar una agenda de nación, no es para seguir un mesías ni un predestinado, que nadie cree en mí, tal vez yo soy más sinvergüenza que Leonel. Lo importante es que los dominicanos nos acompañemos en un proceso de refundación de esta república en base a una agenda en la que todos nos comprometemos a empujar. Tan simple como eso. Lo que hizo Corea del Sur, donde yo viví muchos años, era más pobre que nosotros y hoy está entre los 20 países más ricos del mundo. ¿Qué milagro ocurrió ahí? Ahorcaron los corruptos y lo mejor del país es el gobierno. Simple, ahí tenemos la receta. Comencemos a aplicarla aquí. ¿Quién se anima? ¿Cuándo comenzamos? Comencemos a aplicar la receta y usted va a ver cómo viene el progreso y el desarrollo. ¿Tiene posibilidad que alguno de los miembros de Rescate Democrático pueda formar parte de una boleta, sea municipal o congresual, para 2024 a través de uno de esos partidos que ustedes conversan? Pero claro que sí. Sí. No solo miembros de Rescate Democrático, nosotros tenemos que salir a buscar con la lámpara de Diógenes a toda la gente decente de este país, municipio por municipio, decirle: ven acá, tú no participas en política, ¿por qué? Porque eso es para sinvergüenza. Ajá. ¿Y a quién se la estamos dejando si tú que eres serio no te involucras? ¿Al delincuente? Pues entonces no te quejes. En ese sentido, doctor, usted podría, lo habrá pensado, no sé, decir, bueno, pero espérate, yo soy un activo que puedo aportar. ¿Ha pensado en alguna candidatura para 2024? Mira. ¿O le gustaría alguna candidatura que usted piense puede desempeñar un papel con posibilidades de triunfo, por supuesto, en que se vea correspondida esa acción que usted hace? ¿Tú sabes lo que me gustaría a mí? No, doctor, es de usted que le estoy preguntando. Pero tú sabes qué me gustaría. Que me dieran 6 meses el Estadio Olímpico. Doctor, oye, que me den 6 meses doctor, el Estadio Olímpico. Es una candidatura, doctor. No, pero te voy a decir. Que me den 6 meses el Estadio Olímpico y que me den la autoridad legal para pasar la factura a los corruptos del país. Y te limpio el país. Te lo limpio. Eso sí quisiera yo. Ya. Y aspiro a eso. Es más, yo digo aquí una cosa. Yo espero no irme de este mundo sin ver a Leonel Fernández y su pandilla preso. Y sin ver al PLD y al Comité Político preso. Y a los del PRM que también se equivocó.
que dar un ejemplo en este país. Si no lo hacemos, no quedamos sin país. Y tú ni yo tenemos el derecho de dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos sin país. Eso es lo que importa. Y esa es la aspiración. Y no renuncio a eso. Tan simple como eso. ¿Piensa usted, doctor Roque Espaillat, ya en esta parte final del programa, que lo que está sembrando puede estar cayendo en arena cenagosa, en lodo, o puede haber encontrado tierra fértil y que su confianza crezca, o que no tenga que darle usted derecho a que la vida le jugó una pasada y sufra una decepción? No, decepción no voy a sufrir. Tengo plena convicción de que no. ¿Por qué? No soy naif, como se dice en inglés. No es que me esté creyendo que estoy en Finlandia. He estudiado la historia de este país. Soy médico, conozco el alma humana, conozco el Homo sapiens, pero no tengo ningún miedo, ninguna aprensión a la decepción, porque nunca se pierde cuando se lucha por la patria. Te voy a poner un ejemplo. ¿Quién se acuerda de los ricos y poderosos de este país cuando Duarte? Nadie se acuerda quiénes fueron, porque fueron cobardes, prefirieron la riqueza antes que el servicio a la patria. Tan simple como eso. Doctor Roque Espaillat, muchas gracias por haber estado en la hora 22. Gracias. Señores, hasta la próxima ocasión, si Dios quiere.